La diferencia que hay entre la cesión y el endoso es que el endoso es un acto cambiario de transmisión unilateral que tiene por efecto constituir un derecho nuevo en cabeza del adquirente o endosatario del título. No adquiere un derecho derivado como pasa en la cesión. Esto no significa que en algunas circunstancias la transmisión del título tenga que hacerse mediante cesión, pero estamos hablando ya de una situación irregular o anómala. Por ejemplo, la de los casos de los títulos que son nominativos no endosables. La prohibición de endoso es algo anómalo en los títulos cambiarios, es algo excepcional, no es la regla. También puede suceder que si se trata de títulos que que se encuentran vencidos y protestados o que ha transcurrido el plazo legal para su cobro, la única manera de transmitirlo a partir de ese momento es mediante cesión. Pero esto es porque se da una situación excepcional, que es la de que el título, sus efectos cambiarios y la posibilidad de ser transmitido cambiariamente mediante el endoso es hasta el momento del vencimiento o la fecha de pago. A partir de ese momento, el título se puede transmitir, pero mediante la cesión. Pero estas son las circunstancias de que el título se tenga que transmitir en esas situaciones excepcionales mediante cesión, no le quita al título su actitud y la propiedad de ser un título endosable. Ahora, el endoso, además dijimos que tiene otra función interesante, que es la de convertir. ¿Sí? Escucho. Una pregunta, no me quedó claro en qué casos podía ser no endosable. O sea, está establecido por la ley, Sí, por la ley y los casos de sí. Bueno, actualmente por razones fiscales hay una ley que ha establecido que todos los títulos valores que, como las acciones, por ejemplo, las acciones y otros títulos son nominativos no endosables. Ejemplo, las acciones actualmente no se pueden emitir como acciones al portador o acciones endosables. Se pueden transmitir como acciones escriturales o no escriturales, pero sí en ambos casos van a ser nominativas no endosables. Pero esto es porque el legislador, el Estado, ha querido por razones fiscales sacar la posibilidad de que las acciones sean transmitibles mediante endoso. ¿Bien? Hay otros títulos públicos que, por determinadas razones, o títulos privados, que el emisor decide que el título se emita como nominativo no endosable. ¿Por qué? Porque quiere dos cosas: restringir la negociación y la circulación del título, controlar quién es el adquirente del título, y al ser transmitible por endoso quiere tener la posibilidad de poder oponerle al adquirente del título defensas que podría haberle opuesto tal vez al adquirente originario del título. Supongamos, pensemos el Estado que emite títulos de deuda para pagar a un contratista que hizo una obra pública importante. Pero el Estado quiere asegurarse la posibilidad de que él va a pagar si el contratista cumple con la obra. Y por lo tanto decide, para tener esa posibilidad, emite títulos nominativos no endosables. ¿Qué significa esto? Que el adquirente originario del título, que va a ser el contratista,
cuando transmita esos derechos, el título con los derechos que surgen del título, van a ser con los mismos alcances que él tiene ante el Estado contratante. Y por lo tanto, si él no cumple con la obra, podría el Estado oponerle alguna defensa o excepción al adquirente del título fundado en ese incumplimiento contractual del contratista. Este ejemplo que yo les doy es extremo, porque si el Estado quisiera hacer esto, que lo puede hacer, se va a encontrar con una realidad del mercado que nadie va a estar interesado en adquirir un título, corriendo el riesgo de que después el Estado no cumpla, amparándose en el incumplimiento del contratista. Pero lo cierto es que los títulos nominativos no endosables tienen por finalidad restringir la circulación del título y permitirle al emisor deudor la posibilidad de plantear defensas o excepciones a aquel que es cesionario del título, que no se las podría oponer a quien fuese endosatario del título. En los títulos nominativos pueden ser endosables o no endosables. Los títulos, cuando son nominativos endosables, se transmiten por endoso, pero tienen la carga de que hay que comunicarle al emisor que se ha transmitido el título y a quién se lo ha transmitido. Bien, allí en los títulos nominativos endosables, entonces, para que el adquirente del título quede legitimado, se requiere recibir el título mediante endoso y a su vez la notificación al emisor de esa transmisión. En cambio, en los títulos nominativos no endosables, la transmisión no se puede hacer por endoso. La transmisión debe hacerse por cesión. Pero además de hacerse por cesión, se requiere cumplir con la notificación al emisor para que el emisor dé de alta en el registro esa transmisión al adquirente del título. La diferencia entre cesión y endoso ya la hemos dicho en varias oportunidades en estas dos clases, pero lo cierto es que el deudor no le puede, en el caso del endoso, el deudor, emisor del título, no le puede oponer al adquirente del título por endoso, llamado endosatario, las excepciones o defensas que él podría tener contra el primer adquirente del título, puede ser el endosante, o cualquier otro que haya intervenido en la negociación del título. ¿Por qué? Porque el endoso tiene por función constitutiva crear un derecho nuevo en cabeza del adquirente con cada endoso que se hace del título. Por lo tanto, al ser un derecho nuevo y no un derecho derivado, no existe posibilidad de plantear defensas que el deudor podría tener de la relación subyacente o de otras relaciones que haya tenido con otros portadores del título. Volviendo al ejemplo que les di sobre el contrato de mutuo entre ustedes y yo. Supongamos que ustedes transmiten el título por endoso y yo les pagué a ustedes, pero no tomé el recaudo de que me entreguen el título. Y aparece un tercer portador del título reclamándome el pago. Como es un endosatario que lo adquirió por endoso, yo no puedo oponerle a él como defensa el pago que le hice a ustedes. ¿Por qué? Porque ese pago para ese portador legitimado del título es un pago inoponible. Por lo tanto, no puedo oponer defensas que tengan que ver en la relación entre ustedes y yo. Ni tampoco defensas que surjan de relaciones con otros deudores. En cambio,
si el título se hubiese transmitido por cesión, yo podría oponerle al adquirente cesionario la defensa de pago. ¿Por qué? Porque en la cesión, quien transmite un derecho igual que el que tenía contra el deudor cedido, con las mismas cargas, obligaciones y condiciones, y sujeto a los mismos plazos, etc. Esa es la diferencia fundamental entre cesión y endoso y sus efectos, que en un caso son constitutivos y en otro no lo son. De allí que el endoso lo que hace es constituir un derecho nuevo, que es un derecho originario. Bien, no es un derecho derivado. Otro elemento que habíamos visto es la incondicionalidad. Dijimos que la declaración unilateral de voluntad es una declaración unilateral de voluntad, la cambiaria, es no recepticia, que es incondicional y esta incondicionalidad es muy importante porque en los títulos cambiarios la prestación, que es de dar sumas de dinero, ya sea en la letra de cambio, en el cheque, en el pagaré, en la factura de crédito, debe ser incondicionada, pura y simple. El Decreto Ley 5.965 del año 63, en los artículos 1 y 2, hacen referencia a esta incondicionalidad. También el artículo 13 sobre endoso, el artículo 2, inciso 6 de la Ley de Cheque, también hace referencia a la incondicionalidad, a tal punto que para la ley se considera que cualquier condición que de alguna manera difiera o supedite el cumplimiento de la prestación que surge del título a determinada condición, se considera no escrita. Por lo tanto, estos derechos y estas obligaciones son incondicionales. Justamente la incondicionalidad apunta a dar certeza jurídica, facilitar el tráfico jurídico de estos títulos para que los posibles acreedores, futuros portadores del título, no se encuentren con condiciones que difieran el ejercicio de sus derechos. De allí que en esto la declaración unilateral de voluntad es incondicional. La otra característica es la solidaridad. Dijimos ayer que la solidaridad cambiaria es diferente a la solidaridad del derecho común. Efectivamente, la solidaridad, esta es una solidaridad más rigurosa, que se puede ver en ciertos efectos y ante ciertas situaciones como son la novación, la prescripción, la interrupción de la prescripción o la suspensión de la prescripción. Estas causales tienen efectos distintos en respecto a lo que sucede con la prescripción en el derecho común. Además, la solidaridad lo que hace es que el portador del título, acreedor, pueda ejercer las acciones cambiarias contra todos o contra cualquiera. Tiene derecho de accionar y tiene el ius electionis, que es la posibilidad de elegir contra quién accionar. Ahora, esta solidaridad cambiaria, que es más rigurosa que la del derecho común, no rige en los casos en que más de un sujeto se encuentra en la misma posición jurídica cambiaria. Por ejemplo, cuando dos o más sujetos